Buen día. En el siguiente video vamos a comenzar con la unidad 2 de la materia termodinámica. Esta unidad lleva por nombre propiedades y estado termodinámico. Para comenzar con los conceptos que necesitamos para esta unidad, tenemos primero el concepto de sustancias puras. Y las sustancias puras las vamos a entender como aquellas sustancias eh, cuando hablamos de una sola sustancia, que no tenemos una diferencia entre una u otra. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, nosotros entendemos el concepto del agua, sabemos qué es el agua, siempre, incluso cuando está hecha de hidrógeno y oxígeno. Entonces, vamos a entender como sustancias puras aquellas sustancias, aunque sean mezclas, o aunque sea una sola sustancia. A ver, está muy... Yo creo que de esta manera. Aquellas sustancias, cuando sean una mezcla o cuando sea una sola, siempre y cuando sean homogéneas, que no diferenciemos, eh, que no haya una diferencia con respecto a otra sustancia. Esto nos va a facilitar mucho al inicio para entender, para poder trabajar con los cálculos y todo lo que vayamos a hacer. La idea de lo que vamos a hacer ahora es entender la relación que existe entre la presión y la temperatura. Entonces, normalmente esto lo vamos a empezar a trabajar para no escribirlo cada vez. Lo vamos a ver de esta manera. Presión, guión, no, disculpa, no era V, era de esta manera. ¿Sí? Presión, guión, temperatura. La idea es la siguiente. Aquí vemos que tenemos un pequeño diagrama. Y este diagrama me representa lo siguiente. Sabemos que esto está hecho de alguna sustancia. ¿Sí? Vemos que en las diferencias que tenemos es que en uno tenemos, yo lo quise representar con una vela, pero estamos hablando de un intercambio de temperatura o de calor. Sí, estaban agregando, lo utilizábamos con la letra Q, si recuerdan. Y en el segundo diagrama ya tenemos como que nuestra vela encendida, significa que ya existe esa entrada de calor. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí tenemos una sustancia, no me importa qué sustancia es, estamos hablando de una sustancia pura. Y para comenzar, pues no lo definimos de esa manera. Sabemos que, por ejemplo, que aquí de alguna manera está representado de alguna forma. Sabemos que las sustancias están hechas de partículas. Si todos estos pequeños puntitos que tenemos dentro de, de nuestra sustancia. Entonces, podemos remarcar lo siguiente. No tenemos un intercambio de... Perdón. Bueno, sí. No tenemos, en este caso en específico, no existe un intercambio de calor o de temperatura. No tenemos un intercambio de masa, ¿sí? Estamos hablando de un sistema cerrado donde existe un émbolo, que habíamos visto que el émbolo es esta pieza que se puede mover sin permitir el intercambio de masa. Entonces, no existe un intercambio de masa. Y pues por el momento no estamos viendo un intercambio de trabajo en específico. Después, cuando pasamos a este estado en el que ya le estamos inyectando calor, ¿sí? Vemos que aquí ya existe una entrada de calor. Nuestro sistema sigue siendo cerrado. Entonces, entra calor. Bueno, creo que mejor representado desde aquí. De esta manera. Y
habíamos entendido con la unidad 1 que el calor es el aumento de la energía cinética de las partículas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos inyectando calor, las partículas aumentan su energía cinética y la energía cinética la tenemos entendida como el movimiento que existe. Significa que esta partícula, al recibir ese calor, ¿sí? Porque el calor está entrando en todos lados, esta partícula se empieza a mover en todas direcciones. Comienzan a chocar unas con otras, empiezan a chocar en las paredes, empiezan a rebotar, empieza a haber todo este movimiento y en cada una de las partículas dentro de nuestra sustancia, en todas direcciones, ¿sí? Si está aquí rebota y se empiezan a mover. Entonces, esta energía que tenemos aquí comienza, el aumento de energía provoca que estas fuerzas se estén colisionando dentro de nuestro sistema. Y sabemos que la presión es consecuencia de la fuerza. Sabemos que la presión es la fuerza que se ejerce sobre cierta área. Entonces podemos tener todas estas relaciones. En el momento en que yo le inyecto calor, la energía cinética aumenta, la fuerza lleva una fuerza y la presión comienza a aumentar. Entonces tenemos el siguiente enunciado. Sabemos que la presión es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Este símbolo es de proporcionalidad por sí. Sí, proporcionalidad, por si no lo habían visto antes. Sabemos que la presión es proporcional a la temperatura. Y un punto importante es que estamos viendo que la masa no cambió de un estado a otro. Vemos que la masa no cambia de un estado a otro. Por lo tanto, permanece constante. ¿Qué permanece constante en nuestro sistema? Entonces podemos definirlo de la siguiente manera. La presión es igual, dijimos que a la temperatura, pero acá lo mencionamos como proporcional. Acá para poder decir que es igual, tenemos que agregar una constante, y esta constante la vamos a utilizar con la letra K. Entonces la presión es igual a una constante por la temperatura. Si nosotros despejamos esta temperatura, o esta T, nos va a quedar de la siguiente manera. P sobre T es igual a la constante. Podemos entender que la relación que existe entre presión y temperatura va a permanecer constante. ¿Va a permanecer constante dónde? En nuestro sistema, antes de inyectarle calor. Vemos que aquí no existe ninguna inyección de calor. Va a permanecer constante aun cuando yo le inyecte calor. Y viceversa. Si yo a mi sistema le estaba inyectando calor y después dejé de hacerlo, en este caso, la energía cinética ahora está disminuyendo. Vemos que de izquierda a derecha, la energía cinética aumenta. Entonces, eso es lo que permanece constante. A eso se refiere con este término que tenemos aquí. Y como estamos hablando de dos sistemas diferentes, entonces, tuve que hacer un corte, entonces a lo mejor se ve raro ya en el video. Estábamos hablando de que la relación que existe entre nuestra presión y temperatura, ¿sí? Porque esta relación que existe aquí tiene que permanecer constante incluso cuando, aunque estemos hablando del mismo sistema, estábamos en dos estados diferentes, porque en uno no teníamos una inyección de calor y en el otro sí, entonces ya nuestro sistema ya está cambiando. Entonces podemos verlo de la siguiente manera. La presión que existía cuando teníamos nuestro sistema sin ahí está. La presión que teníamos cuando estaba nuestro sistema sin calor, ¿sí? O estaba a cierta temperatura, tiene que ser igual
a la presión que existe en nuestro sistema cuando tenemos una temperatura nueva. Si lo vemos de alguna manera nos dice lo mismo. La presión sobre la temperatura tiene que permanecer constante. Nos está diciendo este término de aquí. Bueno, cambié de aplicación. Esta. Tiene que permanecer constante. Significa que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y esto que logramos aquí es la ley de Gay-Lussac, que nos dice justamente esto. Y esta ley que tenemos aquí es muy útil para calcular qué tanta presión se está generando en relación a la temperatura, o qué tanta temperatura se está logrando en relación a la presión. Habíamos puesto de ejemplos cuando nosotros utilizamos una bomba de estos para las llantas o para los balones, que después de estar, porque si se fijan lo que estamos moviendo es la presión. Cuando estamos moviendo la presión, terminamos logrando que la temperatura aumente dentro del cilindro. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio, y ya con este ejemplo ya queda claro para que ustedes hagan otro. Podemos verlo de la siguiente manera. Lo voy a escribir aquí porque al parecer no puedo poner pausa. Entonces va a ser rápido. Nos dice que un gas a una presión de 2 atmósferas algo así. Traté de resumirlo lo más posible. Nos dice, un gas a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin, que va a aumentar a 450 Kelvin. Nos pregunta cuál es la nueva presión, qué presión se genera ahora. Con lo que ya calculamos, con lo que ya dedujimos, esto de aquí, vamos a ver qué sucede. Sabemos que la relación entre presión y temperatura tiene que permanecer constante. Entonces, si ahora lo que estamos buscando es la nueva presión, o sea, esta presión 2, pues simplemente tenemos que despejar. Entonces, haciendo los despejes, nos va a quedar que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 sobre la temperatura 1 multiplicando a la temperatura 2, de esta manera. Entonces, si hacemos la sustitución, nos va a quedar de la siguiente manera. La presión 2 va a ser igual a las 2 atmósferas dividida entre la temperatura inicial donde estábamos, o sea, los 300 Kelvin, multiplicando a la nueva temperatura que son los 450 Kelvin. Si lo resolvemos ahí rápido en la calculadora, nos va a quedar de la siguiente manera. Si lo hacen ahí ustedes, y si me equivoco en algo, adelante con la corrección. Me da un valor de 2.99
¿Y en qué unidad nos queda? Podemos ver que estos Kelvin están dividiendo, estos Kelvin están multiplicando. Se cancelan ahí entre ellos y las únicas unidades que me quedan ahora son las atmósferas. Y esto tiene sentido. Uy. Tiene sentido porque lo que estamos buscando es presión. Entonces, ¿qué podemos notar? Cuando la presión aumenta, perdón, cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Entonces, esta es la relación que queremos encontrar. Ahí les voy a poner ejercicios para que ustedes lo resuelvan basándonos en esto que acabamos de hacer ahora. Hay que tomar apuntes, hacer los diagramas, claro que ustedes pueden hacerlo mejor, más bonitos y ya cualquier cosa estoy a la orden.